Bien, como siempre inicio con el llamado a lista. Por favor, al escuchar su nombre, me responden, preferiblemente a través del micrófono. Island Romero, Island, no te escuché bien, pero ahí te veo. ¿Problema con tu micrófono? Creo que sí. Ah, ya te escuché. Gracias. Ángulo García, Presente, profe. Azuero Gómez, Presente, profe. Bermúdez Capera, Presente, profe. Cárdenas Suárez, Presente. Ubides Franco, Presente, profe. Duarte Castro, Presente, profe. Enciso Barrera, listo. Gómez Pachón, Presente, profe. González Rodríguez, González Rodríguez, listo, Santiago. Jiménez Rangel, Presente, profe. Martínez Antonio, Presente, profe. Mateo Rocha, Presente, profe. Ocampo Ayala, Presente, profe. Parra Páez, Presente, profe. Ramírez Gutiérrez, Presente, profe. Ribeira Iguarán, Presente, profe. Rodríguez Loaiza, Presente, profe. Suárez Noy, Presente. Tarazona Vélez, Tarazona, ok, no está. Ela Reyes, Presente. Elandia González, Presente. listo. Como siempre, yo trato de iniciar la sesión tratando de concretar lo que se ha discutido hasta ahora, tratando de mirar hasta dónde hemos llegado y tratando de proyectar hacia dónde queremos ir. Y entonces, la clase anterior, nosotros profundizábamos en esa relación matemática que hay entre tres conceptos físicos relacionados con el movimiento de partículas, que son posición, velocidad y aceleración. Nosotros en la sesión de clase pasada veíamos, bueno, en las sesiones de clase pasadas, en la semana pasada, por decirlo de alguna forma, nosotros veíamos que hay una relación diferencial e integral entre esos tres conceptos, que de alguna manera me permiten encontrar uno de ellos a partir de otros. Y entonces, por ejemplo, nosotros discutíamos que para encontrar, o que una vez teníamos la posición, nosotros podíamos encontrar la velocidad y la aceleración de la partícula, perdón, a través de un proceso de derivación. Bueno, para llegar a la aceleración a través de dos procesos de derivación o del cálculo de segundas derivadas. Y entonces yo tenía la posición, derivaba y obtenía la velocidad. Yo tenía la velocidad, derivaba y obtenía la aceleración. Y la clase anterior en particular, nosotros discutimos que
devolverse en ese proceso tenía sus bemoles. Porque si yo quiero recuperar la posición de una partícula a partir de su velocidad o a partir de su aceleración, no nos basta con integrar, que sería como lo intuitivo. Es decir, integrar es una gran parte de ese proceso, pero no basta porque nosotros necesitamos información adicional para poder volver sobre ese proceso. Y esa información adicional es lo que nosotros denominábamos las condiciones de valor inicial. Entonces, de alguna manera aquí el proceso es tratar de encontrar información sobre el movimiento de una partícula a través de otra información. Es decir, a mí me dicen cuál es la posición y yo quisiera encontrar la velocidad o la aceleración o viceversa. Y entonces nosotros establecimos como unas condiciones y unas operaciones para poder realizar esos procesos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Con este mini resumen, por decirlo de alguna forma, de lo que hicimos la semana pasada. Señor. Sí, señor. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta, y creo que yo había dejado esta pregunta en punta, la clase del viernes, que nosotros hemos estado hablando de ciertos conceptos físicos, pero nosotros no hemos entrado a analizar qué es lo que realmente representan esos conceptos. Y entonces, una pregunta clave acá es precisamente eso. Una pregunta clave acá es, ¿qué representan, se me olvidó aquí la N, la velocidad y la aceleración de una partícula? Es decir, nosotros sabemos calcular la velocidad y nosotros sabemos calcular la aceleración, pero realmente, ¿qué es lo que hay en el fondo de esos dos conceptos? Nosotros tenemos cierta idea intuitiva de lo que es la velocidad y la aceleración, pero esa idea intuitiva no es la definición real de lo que es velocidad ni de lo que es aceleración. Y en muchos casos esa idea intuitiva nos lleva hacia errores, por decirlo de alguna forma. Nos lleva hacia interpretaciones equivocadas de lo que es cada uno de estos conceptos. Y entonces yo quisiera dedicar, por lo menos, la primera parte de la sesión de hoy a tratar de aclarar esos conceptos y a tratar de entender, por lo menos gráficamente, qué es lo que está detrás de la idea de velocidad y de la idea de aceleración. También debería ser lo mismo con la posición, pero digamos que la posición sí es como una idea mucho más clara. La posición es dónde está la partícula, cuál es la ubicación de la partícula. Entonces nosotros vamos a tratar de aclarar los otros dos conceptos, velocidad y aceleración. Y para empezar a aclarar esa idea, y esta primera parte de la clase va a ser muy verbal, va a ser más bien poco operativa, va a ser más que nada de conceptos, de ideas, para tratar de introducirnos bien en lo que ellos representan, para entender lo que representan esos conceptos. Lo primero que tenemos es que tener clara su naturaleza, la naturaleza de la velocidad y la naturaleza de la aceleración. Y cuando yo hablo de la naturaleza, me refiero a lo que son esos dos conceptos. Y si algo sabemos sobre la velocidad y la aceleración, y eso lo hemos repetido hasta la saciedad en este curso, y yo creería que en otros, es que la velocidad y la aceleración son magnitudes vectoriales.
Y entonces tenemos que entrar al fondo de ese concepto de magnitud vectorial. Ustedes saben, o nosotros ya hablamos, de cuál es la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar. ¿O ustedes lo han discutido en alguna otra clase? ¿Qué es una magnitud vectorial y qué es lo que la hace diferente a una magnitud escalar? ¿Sí lo saben? ¿Sí se lo han preguntado alguna vez? No todos al tiempo, por favor. Pues, profe, yo tengo entendido que la magnitud escalar es la que corresponde a sus unidades con un valor numérico y la vectorial es aquella que también corresponde a sus unidades con un valor numérico, pero con un sentido y una dirección. Y una magnitud. Exactamente. El factor diferenciador entre las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares es el hecho de que estas últimas tienen lo que se conoce como una dirección o un sentido. Comúnmente se diferencia entre dirección y sentido, pero yo meto los dos conceptos en una misma bolsa, porque yo siento que cuando uno habla de dirección, también está en el fondo describiendo el sentido. Pero lo que es importante para mí conceptualmente en este momento es que ustedes tengan claridad en esto, en que cuando yo hablo de magnitudes vectoriales, yo tengo que determinar cuál es la magnitud, que es el valor numérico del que hablaba el compañero, y cuál es la dirección de esa magnitud vectorial. A las magnitudes vectoriales yo no las puedo llamar solamente por nombre, por número, perdón. Es decir, cuando yo hablo de una magnitud vectorial, yo no puedo entrar a decir que esa magnitud vectorial es tanto y quedarme así. Porque cuando yo hablo de una magnitud vectorial, yo tengo que especificar también la dirección de esa correspondiente magnitud. No sé si ustedes entienden el alcance realmente de lo que estoy diciendo, o no sé si no me estoy expresando bien. Entonces, permítanme tratar de ejemplificarlo. Uno escucha todo el tiempo, sobre todo en los medios de comunicación, hablar de velocidades numéricas. Entonces, por ejemplo, a uno le dicen, o uno lee en el periódico, el vehículo sufrió un accidente porque iba a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Perdón, no, a 60 kilómetros por hora nadie se accidenta. De 120 kilómetros por hora. Exageremos. 120 kilómetros por hora. ¿Ustedes notan algo incorrecto en esa frase? ¿Ustedes no ven algo que esté mal en esa frase? ¿O para ustedes cuando la leen dicen, esta es una frase correcta, esta es una frase bien dicha en el contexto de las ciencias, por decirlo de alguna forma? ¿Alguien ve el problema en la frase? Creo que es que la velocidad no solo, es que no recuerdo bien, creo que necesita como una dirección también, Exactamente, o el dato, mejor dicho, el dato de la exactamente. dirección. La velocidad no es un número. La velocidad no es un número. La velocidad es un vector, es una magnitud vectorial. Entonces, si yo digo que hay una velocidad o que va a una velocidad de 60 kilómetros por hora, eso es incorrecto desde el punto de vista científico. Ahora, que la cultura popular lo utilice y lo entienda, bien, desde que lo entiendan está maravilloso, pero contextos científicos, yo no puedo decir que la velocidad es 60 kilómetros por hora. Yo a la velocidad y la aceleración yo tengo que representarlas
un vector. Y ustedes se han dado cuenta de eso. Cuando nosotros hablábamos, y si quieren vamos a los ejemplos anteriores, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de la velocidad en el instante 5, nosotros no decíamos la velocidad es 10 o la velocidad es 5. Nosotros decíamos la velocidad es todo un vector. La velocidad en el instante 5 es 10,5,225. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, hablar de la velocidad y la aceleración como números es erróneo. Por ejemplo, cuando se habla de la gravedad es una aceleración. No, creo que ustedes lo saben muy bien. Pero entonces se acostumbra a decir, la aceleración es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso también es incorrecto, porque la aceleración no se representa por un número. La aceleración se representa por un vector. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro con la idea hasta ahí? ¿Sí están de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo? Sí, señor. ¿O a alguien le suena estrambótico y exagerado entrar en este tipo de detalles? Puede que se esté siendo demasiado minucioso, pero es que precisamente en este contexto de este curso y de este tema, tenemos que ser totalmente minuciosos con cada uno de los conceptos para poder interpretarlos correctamente. Porque pues este es un curso de matemáticas y acá pues la precisión sobre los conceptos es fundamental. En otros campos del conocimiento tal vez sí se pueda aceptar y entender que hablemos de velocidad y aceleración como números, pero aquí la velocidad y la aceleración se representan por un vector. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Pero eso trae un problema en el fondo y es un problema de comprensión. Y entonces quiero que se imaginen la siguiente situación. Ustedes van en su vehículo, van conduciendo y de repente los para un agente de tránsito que, sin querer demeritar a nadie, digamos que no tenga una formación en ciencias muy avanzada. Y entonces el agente de tránsito les dice, como acostumbran a hacer en las películas, ¿sabe a qué velocidad iba? Y ustedes, como son gente de ciencia, le dicen, sí, claro, señor agente, mi velocidad en ese momento yo la calculé y era 210,5,225. ¿Qué creen que entendió el agente de tránsito? Que es un insulto y me va a golpear, profe. Bueno, Multa. yo no voy a entrar a las afirmaciones sobre la fuerza pública a estas alturas de mi vida. Eso ya lo hice en otra época. Pero lo que es cierto es que no va a entender. Lo que es cierto es que no va a entender. ¿Sí o no? Porque él está acostumbrado o él esperaba una respuesta. No sigamos por esa charla porque yo no me quiero meter aquí en asuntos de índole política, porque aquí yo no quiero entrar a confrontar con opiniones de la gente, ni mucho menos. Además que aquí puede haber gente que tenga familiares en la fuerza pública y merecen todo el respeto. Entonces yo no entro a opinar sobre ese tipo de comentarios. Ustedes pueden opinar lo que quieran, yo no entro a opinar. Pero mi punto es que la gente de tránsito o la gente del común no entiende la velocidad como un vector. Ellos esperan una respuesta numérica. Y entonces aquí la pregunta vuelve a ser la misma pregunta del principio. Por aquí está. ¿Qué representan la velocidad y la aceleración? ¿Cómo las interpretamos? Se interpreta esa información. Y la interpretación es importante, porque yo no puedo quedarme solo en lo numérico. Tengo que darle cierto sentido a las frases y a los términos que yo estoy utilizando. Y entonces nosotros tenemos que entrar a diseccionar cada una de estas magnitudes en términos de estos dos aspectos. ¿Qué es la magnitud y qué es la dirección
de cada una de ellas. Y cuando uno habla de la velocidad, digamos que allá hay bastante entendimiento, porque la velocidad es una magnitud que más o menos se entiende, pero nosotros tenemos que tratar de entenderla a la luz de lo que es un vector o de lo que es una magnitud vectorial. Y entonces, como les decía, la velocidad y la aceleración son magnitudes vectoriales que tienen magnitud y tienen dirección. Y la magnitud de la velocidad es precisamente ese número que estaba esperando el agente de tránsito. Él estaba esperando que ustedes le dijeran de qué magnitud era la velocidad a la que iba. Es decir, si ustedes le hubieran respondido, en vez de darle todo el vector, le hubieran dicho, ah, no, señor agente, la magnitud de mi velocidad era tanto, eso sí hubiera sido el dato que esperaba el agente. Porque ese dato sí representa qué tan rápido iba, que es lo que le interesaba saber al señor agente. Y precisamente por eso a esa magnitud de la velocidad es lo que se le conoce como la rapidez de la partícula. Y entonces cuando ustedes les hablen de rapidez, eso representa la magnitud de la velocidad. Yo aquí hago énfasis en una palabra, instantánea. Lo que calcula la magnitud de la velocidad es la rapidez instantánea de la partícula. Es decir, cuál era la rapidez en un instante de tiempo determinado. Porque es que la rapidez va cambiando a medida que transcurre el tiempo. En ese sentido, si yo quiero determinar la rapidez de una partícula en un instante de tiempo determinado, lo que yo tengo que hacer es calcular la magnitud de la velocidad. ¿Cómo se calcula esa magnitud de la velocidad? ¿Cómo se calcula esa magnitud? Entonces vamos al ejemplo que tenía aquí arriba y lo voy a copiar y pegar. Completo. Miren ese ejemplo que ya lo habíamos visto. Tenía la función de posición, quería encontrar la velocidad, hice todo lo matemático, derivé y evalué en 5 y esto me dio la velocidad de la partícula. Voy a poner esto en un recuadrito. Acá. Vuelvo e insisto, este vector no nos dice nada, o mejor dicho, así como está, no nos dice nada sobre qué tan rápido iba la partícula. Pero si calculamos la magnitud, y vayan pensando en otra palabra que se utiliza para la palabra magnitud, si calculamos, o si se calcula, la magnitud de la velocidad en t igual a 5, obtenemos la rapidez en t igual a 5. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿O ya los voy perdiendo con tanta perorata? La mayoría de la clase de hoy es perorata, o es discurso, porque lo que les digo, estamos trabajando algo conceptual. Pero yo necesito que ustedes permanezcan atentos y me estén entendiendo. Ahora, ¿alguien sabe cuál es el nombre matemático para esa palabra magnitud de un vector? ¿Ustedes saben cómo se calcula la magnitud de un vector? No, profe. La magnitud es lo que se conoce
como la norma de un vector. ¿Ustedes vieron álgebra lineal? ¿Ustedes Sí. ya vieron álgebra lineal todos ustedes? Sí, señor. Sí, Y señor. allá les hablaron de cómo se calculaba la norma de un vector. ¿No recuerdan la fórmula para calcular la norma de un vector? ¿Se acuerdan por lo menos del simbolito? Productos Rus, profe. Dime, perdón. Productos Rus. No, no. O no me acuerdo si la norma se puede, pero no es necesario el producto cruz. La norma, La raíz de los cuadrados. la raíz de la suma De de la los suma de los cuadrados. cuadrados. La norma de un vector es coger el vector, coger cada componente al cuadrado, sumar esos cuadrados y luego calcularle la raíz cuadrada. Entonces esto es la norma o la magnitud es la raíz de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado más 225 al cuadrado, en este ejemplo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien me puede hacer el favor de calcularme esto? 225.28. Aproximadamente, ¿no? Esta es la rapidez de la partícula en ese instante. Es decir, este es el número que representa qué tan rápido iba la partícula. Ustedes saben que eso tiene unas unidades. Nosotros no hemos hablado de unidades por el momento, pero asumamos que las unidades son metros por segundo. Entonces, si esas son las unidades sobre las que se está trabajando el problema, me está diciendo que en ese instante iba a una rapidez de 225.28 metros por segundo. Uso metros por segundo porque son las unidades básicas del sistema internacional. Las unidades básicas del sistema internacional son metro para la longitud, kilogramo para la masa, si me corrigen, si no estoy mal, y segundo para el tiempo. Entonces, en ese sentido, si vamos sobre el sistema internacional, esto significaría que esta es la rapidez en metros por segundo. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? O ¿Preguntas? sea, profe, que no sé, digamos, si hubiera sido en vez de 5, 6, igual se eleva al cuadrado, raíz, daría lo mismo, ¿no? ¿Lo mismo es el mismo número? ¿O el mismo procedimiento? El mismo número. No sé, creo que no. O sea, tú me dices si aquí en vez de evaluarla en 5 la evaluamos en 6. Sí, pero que sea lo mismo, 10,5, 225. Ah, ok, o sea, si en el... Pero es que mira de dónde sacamos la velocidad. La velocidad la sacamos de esta función. Claro. Ah, ok, sí, sí, claro, profe, sí. Entonces, si yo cambio el tiempo, pues cambia la velocidad. Ahora, si hubiera tenido otra función de posición y me da otra función de velocidad, pues de pronto ahí la velocidad en 6 me hubiera dado lo mismo que acá. Pero estamos hablando como de otro ejemplo, de otro Sí, sí, tipo claro. de función. Sí, ¿Sí me hago entender? Ah, ok, listo. Gracias, profe. Sí, señor. Pero pero aprovechando lo que tú apuntabas, si yo quisiera conocer para este mismo ejemplo la rapidez en 6 o en el instante 6, pues primero le calculo la velocidad en 6 y luego le aplico la norma a ese vector. Y eso me daría la rapidez en el instante 6. Ok, sí, señor. Listo, profe, gracias. ¿Sí estamos claritos hasta ahí?
¿Sí me siguen hasta ahí? Entonces, primer detalle relevante de esta charla que estamos teniendo hoy. Velocidad no es lo mismo que rapidez. Velocidad no es lo mismo que rapidez. Porque la velocidad es un vector y en cambio la rapidez es un número. La rapidez es una magnitud escalar. Pero nosotros podemos obtener la rapidez a partir de la velocidad de la partícula. Entonces la velocidad se puede interpretar de esa manera, o bueno, por lo menos la magnitud de la velocidad se interpreta como la rapidez de la partícula. Pero entonces queda la pregunta de, bueno, eso es la magnitud, pero ¿y la dirección de la velocidad? ¿Qué es lo que me dice? Y entonces aquí aparece un concepto clave en la física del movimiento, que es la dirección de movimiento de una partícula. Y aquí sí necesito un referente gráfico para ayudarme. Pero para eso necesito hablar de ciertos ejemplos. Y entonces voy a entrar a ejemplificar. Voy a poner una función sencilla. Más 2. Me gusta que haya quedado así separado. Al cuadrado. ¿Ven todos esta función de posición que estoy dando? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Esta función de posición tiene una característica particular. La tercera componente es 0. Vamos a ver qué tan intuitivos ustedes se han vuelto con respecto a estos conceptos de posición. Si yo digo que la función de posición en su tercera componente es igual a 0, ¿qué puedo decir yo sobre el movimiento de la partícula? ¿Qué conclusión inmediata saco sobre el movimiento de la partícula? Piénsenlo 2 minutos. ¿Qué significará eso? Esa tercera componente me dé igual a 0. Piénsenlo. Piénsenlo. ¿A alguien se le ocurre? Profe, pues sería que pues la partícula solo tendría movimiento en 2 dimensiones. Exactamente. Exactamente. Mírenlo cuidadosamente. Esta es la función de posición. A medida que transcurre el tiempo, cambia la posición. Porque, por ejemplo, cuando t vale 1, la posición es 3, 1, 0. Pero cuando vale 2, la posición es 4, 4, 0. Entonces, en ese sentido, digamos que la posición va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Pues porque la partícula está en movimiento, claro está. Pero la tercera componente siempre se queda quieta. Es decir, en la tercera componente, que es la componente Z de la posición, la partícula nunca se está moviendo.
Eso quiere decir que el movimiento de la partícula en este ejemplo solo se está dando en X y en Y. Es decir, que esta partícula solo se está moviendo en el plano XY. Si la tercera componente no fuera constante, significaría que también se mueve en Z. Entonces se movería en X, se movería en Y, se movería en Z, y por lo tanto sería un movimiento tridimensional. Pero en este caso, como solo, o mejor dicho, como la tercera componente es igual a 0, la partícula solo se está moviendo en el plano XY. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí es clara esa idea para todos? Lo que está escrito ahí. ¿Sí es clara esa conclusión que he sacado ahí? Sí, profe. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de movimiento? A este movimiento, que cumple estas características, a este tipo de movimiento, se le llama curva plana. Y ya vamos a ver por qué se llama curva plana, o después veremos por qué se llama curva plana. Pero digamos que siempre que hay un movimiento que solo se da en el plano XY o en un plano específico, yo a ese movimiento lo llamo curva plana. Es decir, cuando alguna de las componentes es constante. Cuando alguna de las componentes es constante y la constante es igual a 0. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que yo puedo dibujar la posición de la partícula en el plano XY. Porque si no fuera una curva plana, yo tendría que dibujar el movimiento en el espacio XYZ, porque también en Z tendría que considerar el movimiento de la partícula. Entonces vamos a ver, quiero que miremos lo siguiente. ¿Listo? Voy a dejar de compartir acá, porque voy a compartir toda mi pantalla para que tengamos acceso a lo siguiente. Listo. Si están familiarizados con este software GeoGebra, ¿alguna vez lo han visto? Sí, señor. Entonces quiero que miren cuidadosamente lo que voy a hacer. Vamos a ubicar la partícula en un instante de tiempo específico. Cojamos la posición de la partícula en el instante igual a 1. Voy a escribirlo así sin ecuación. T igual a 1. ¿Cómo hago para determinar esa posición? A ver si estamos siendo claros. Para encontrar la posición de la partícula en el instante t igual a 1, ¿cómo la determino? Reemplazando. Reemplazando en la función de posición. Y entonces, esto evaluado en 1, pero cuando evalúo en 1, esto me da 3. Esto me da 1. Y esto me da 0. La tercera componente siempre va a valer 0. ¿Todos de acuerdo en esta cuenta que les acabo de hacer? 3,1,0. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ubicar la partícula. Vamos a ubicar la partícula. A ver si no nos enredamos con este cambio de ventana permanente. Quiero quitar esto de acá. Voy a quitar esto de acá. Listo. Entonces, aquí está el plano cartesiano. Y entonces, en el instante t igual a 1, la partícula estaba en la posición en x vale 3, en y vale 1, y como en z siempre va a valer z, pues no necesitamos representar gráficamente la coordenada z. Ah, ya quieto. Solo punto. Espérate un segundo.
Solo punto. Punto. Entonces, ay, no me friegue. 3, 1. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Claro para todos? Entonces, en el instante t igual a 1, en el instante t igual a 1, a ver si le puedo poner una etiqueta acá. Posición en el instante t igual a 1. A ver si me aparece ahí. ¿Listo? No. No me apareció la etiqueta. Bueno. Etiqueta visible. A renombrar. Aquí está. Posición en t igual a 1. ¿Qué le pasa? Entonces pongámoslo así. R de 1. R de 1. No. No lo puedo poner ahí, no importa. No freguemos más. Aquí estaba la partícula en el instante t igual a 1. En la posición 3,1,0. Pero nuevamente, como es una curva plana, que está en el plano cartesiano, pues yo no necesito dibujarle la coordenada en z. Ahora vamos a calcularle la velocidad a esa partícula en ese mismo instante. Por otro lado, la velocidad de la partícula en el mismo instante, en el instante t igual 1, es, ¿cómo hago para calcular la velocidad de la partícula en ese instante? ¿Cómo hago para calcular esa velocidad? Integrar y reemplazarlo. ¿Integrar? Derivar. ¿Derivar? Integrar. Porque la velocidad es la derivada de la posición. ¿Sí es claro eso? Sí, sí, perfecto. Entonces, yo tengo que derivar esto, que no va a generar ningún misterio. Déjame ponerlo así. Es B evaluado en 1. ¿Pero cuánto da B evaluado en 1? Pues yo derivo, por aquí voy a poner B de t. Aquí está B de t. Esa derivada no creo que le genere problema a nadie. Eso es 1,2t, 0. Y entonces, pues simplemente reemplazo. Y eso me da 1, 2 y 0. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Entonces, cosa que no me canso de repetir todo el tiempo. La velocidad es un vector. La velocidad es un vector. El resultado de evaluar la velocidad es un vector. En este caso es el vector 1,2,0. 1,2,0. ¿Ustedes saben cómo se representa gráficamente un vector? Si ustedes quieren dibujar un vector, ¿qué es lo que dibujan? ¿Cuál es el dibujo de un vector? Una flecha. Es una flecha. Es una flecha. Y para dibujar un vector específico, lo que uno hace es arrancar desde cierto punto. Comúnmente uno arranca desde el origen, pero en este caso nosotros vamos a arrancar desde la posición de la partícula.
Y entonces lo que uno hace es lo siguiente, miren cuidadosamente, a ver si lo puedo hacer paralelo acá. La velocidad en 1 es 1, 2, 0. Pues entonces uno arranca desde la posición y dice, en X avanzo 1, entonces avanzan una unidad en X. En Y avanzo 2, entonces avanzan 2 unidades en X. A ver si lo puedo hacer con el comando. Vector, vector. Aquí está el punto. Avanza una unidad en X. Avanza 2 unidades en Y. En Z no avanza nada, porque pues Z siempre es igual a 0. Y esta es la velocidad en el instante t igual a 1. A ver si no me lo pide. Ay, porque tengo que borrar esto. Listo, pues. Ya, quieto. Quieto. Ya lo borré. ¿Qué más quieren que haga? Perdón, eso último, omítanlo. Profe, creo que le tienes que dar es ahí donde está la barrita, donde está ahora el mouse. O sea, Ok, ya, listo, gracias. creo Ya. que es ahí, no estoy segura. No, pero sí, ya funcionó, ya dejó de fregar. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, miren lo siguiente. Yo quiero que miren lo siguiente de este dibujo que acabo de hacer. Yo tenía la posición de la partícula y la ubiqué en t igual a 1. Y aquí está la partícula en t igual a 1. Y luego le calculé la velocidad, que la velocidad es otro vector. Y este vector yo lo dibujé sobre la posición de la partícula. Alguien me dirá, pero es que los vectores siempre los hemos dibujado sobre 0,0. Es decir, siempre arrancamos de acá. Pero en este tipo de fenómenos de movimiento, para que esto tenga cierta interpretación, es fundamental que la velocidad se dibuje desde la posición de la partícula en el instante. Es decir, si la partícula estaba acá, desde acá dibujamos su velocidad. Si la partícula estaba por acá, desde acá dibujamos su velocidad. Ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. O sea, ustedes ven lo que Sí, yo hago señor. con la flecha y todo eso. Listo, pues. Entonces, esta flechita de acá es la velocidad de la partícula en ese instante. ¿Por qué los vectores se representan con flechas? Porque es que los vectores tienen magnitud y dirección. Y las flechas tienen magnitud y dirección. La magnitud de esta flecha es la magnitud del vector. Es decir, la magnitud de esta flecha es la magnitud de la velocidad. Para calcular la magnitud de esta flecha, y me voy a ir otra vez por acá, la rapidez, voy a decirlo completo, la rapidez de la partícula en t igual a 1 es la norma de esta velocidad. Rápidamente, mientras termino de escribir, calcúlenme esa norma, por favor. Es la norma. Yo creo que GeoGebra lo sabe hacer, pero yo quiero que lo hagan a mano. ¿Cuánto les da la norma de la velocidad? ¿Cuánto les da la rapidez? 2.24. 2.24 aproximadamente. Eso siempre es una aproximación, porque es un número radical y los números radicales, a no ser que sean precisos, son aproximados. 2.24. Es decir, que esta flechita mide 2.24 unidades. Aquí las unidades es la distancia que hay de número a número. Piensen si quiere esto como si fueran metros. Entonces esto es 1 metro, estos son 2 metros, estos son 3 metros. Entonces esta flechita mediría 2.25 metros. Y eso sería la rapidez de la partícula. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí es claro hasta ahí? Ya voy a cerrar esta primera parte porque la segunda parte quiero entrar a analizar la aceleración. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos me siguen hasta acá?
Sí, profe. Entonces miren lo ilustrativo que es el dibujo. El dibujo me dice dónde está y la medida de esta flecha me dice qué tan rápido se está moviendo la partícula. Pero también me dice algo muy importante, y aquí vuelvo otra vez al archivo. La dirección de la velocidad es la dirección de movimiento de la partícula, la dirección instantánea, en ese instante del movimiento de la partícula. Es decir, hacia donde apunta la flecha, cuando uno habla de dirección, hacia donde apunta la flecha, esto es la dirección del movimiento de la partícula en ese instante. Es decir, esta flecha me está diciendo hacia dónde se estaba moviendo la partícula en este instante t igual a 1. Y entonces el dibujo del vector velocidad me dice qué tan rápido se mueve, pues porque eso depende de lo largo de la flecha, pero también me dice hacia dónde se estaba moviendo la partícula. Entonces, en este instante, la partícula se estaba moviendo en esta dirección. Estaba mirando hacia esta dirección. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Es decir, y con esto cierro antes de irnos a descansar, si el agente de tránsito fuera un hombre versado en ciencias, con la información que ustedes le dieron, con esta información de acá, él es capaz de saber qué tan rápido iba. Y no solo eso, sino que también es capaz de saber hacia dónde iba el vehículo en el que ustedes se estaban moviendo. Es decir, la información que ustedes le dieron al agente de tránsito al darle este vector abarca lo que él quería, que era la rapidez, solo que él tenía que calcularla, pero también abarca la dirección hacia la cual se estaba moviendo el vehículo en ese instante. Entonces, todo eso me lo da la velocidad. Todo eso me lo dice la velocidad. La velocidad me dice qué tan rápido voy con su magnitud y la partícula y la velocidad me dice hacia dónde voy con su dirección. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? No, profe. Son las 12:57. Vamos a descansar 13 minutos hasta la 1:10. Y vamos a entrar a discutir algunos aspectos también interesantes de esa palabra dirección de movimiento. Porque es una palabra que tiene cierta interpretación intuitiva, pero a la cual le podemos dar muchísima más fuerza. Entonces, vamos a descansar 10 minuticos y nos vemos a la 1:10. Son las 12:57 en mi reloj. A la 1:10 nos vemos. ¿Les parece? Sí, señor. Listo, pues.
¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Bien. Siempre hay como cierta ambigüedad cuando uno habla de la dirección de un vector. Es decir, uno gráficamente pues entiende que es como hacia donde apunta la flecha. Pero digamos que, otra vez, digamos que matemáticamente o precisamente la idea de dirección a través del dibujo no se entiende o tiene cierta ambigüedad. Por eso, en muchos contextos, cuando se habla de dirección de un vector, a la dirección se le asocia un ángulo, el ángulo que forma el vector con una recta horizontal. Voy a interrumpir esto. Permítanme un segundo. Voy a proyectar más bien toda la pantalla. Harto. Aquí estoy. Listo. Aquí está mi GeoGebra. ¿Dónde está mi Word? ¿Dónde está mi Word? Aquí está mi Word. Listo. La dirección del movimiento se acostumbra, la dirección de un vector, para ser más preciso, se acostumbra a representar por medio del ángulo que forma el vector con una recta horizontal, o con la horizontal, por decirlo de alguna forma. Ya voy a mostrarlo gráficamente. Entonces, muchas veces, cuando a uno le preguntan por la dirección de un vector, lo que están esperando escuchar es el ángulo que ese vector forma con la recta horizontal. GeoGebra ofrece una herramienta para calcular ese ángulo, pero también hay una forma manual para calcular el ángulo de un vector. Y el cálculo del ángulo de un vector es algo que a uno le explican en el curso de álgebra lineal, que utiliza una fórmula con el producto punto, que utiliza una fórmula con la norma del vector. No voy a entrar en detalles de cómo calcularlo de manera precisa. Eso lo voy a poner como ejercicio de investigación. Ejercicio, investigar cómo se calcula este ángulo. Eso es algo que uno aprendió en álgebra lineal. Cómo se calcula el ángulo de un vector con una horizontal. Yo aquí les voy a mostrar la idea geométrica y les voy a mostrar, digamos que con las herramientas de GeoGebra, el cálculo de ese ángulo. Yo primero trazo la horizontal. Luego extiendo esto de aquí hasta acá. Aquí está el vector. Yo creo que todos ustedes pueden verlo. Ay, ahora la cagué. Perdón. Y ahora hay una herramienta que permite calcular el ángulo entre dos líneas, que es simplemente hago clic en esta línea, hago clic en esta línea, y miren, si lo ven acá, si lo ven, ay, otra vez. Acá, eso. Este es el ángulo que se forma entre el vector
y la horizontal. A este ángulo es a lo que se le conoce comúnmente como el ángulo director del vector y es lo que se utiliza usualmente para determinar la dirección de un vector. En este ejemplo, al calcular ese ángulo, y ustedes lo van a confirmar una vez hayan investigado cómo se calcula, el resultado es, aquí lo dan en grados y lo vamos a dejar en grados, 63.43 grados. El ejercicio de cómo calcularlo tienen que investigarlo ustedes, porque eso es álgebra lineal. ¿Cómo se calcula este ángulo que calculó aquí GeoGebra tan amigablemente? Pero entonces la idea es que yo puedo, a partir de la velocidad, determinar la dirección del movimiento y esa dirección puedo darla de manera precisa a partir del ángulo que se forma entre ese vector y una recta horizontal. Entonces, cuando a uno le preguntan por la dirección del movimiento de una partícula, eso corresponde a, este ángulo corresponde a la dirección o al ángulo director del movimiento de la partícula. Es decir, este ángulo me dice hacia dónde está apuntando la dirección del movimiento de la partícula. Entonces, dense cuenta cómo la velocidad me dio toda esta información. Con este vector velocidad, yo pude calcular la rapidez, pude determinar la dirección y pude determinar la dirección a través de un ángulo. En ese sentido, con este vector, yo sé muchísima información sobre el movimiento de la partícula. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Me oyen? ¿Ya se fueron? No, profe, ninguna duda. Listo, pues. Les acabo de enviar el enlace para los que no lo conocen de GeoGebra, porque quiero que hagan el siguiente ejercicio, si están con su computador preferiblemente. Y es que hagan este mismo dibujo. A ver si le puedo quitar objeto visible. Listo. Objeto visible. Quiero este mismo dibujo, pero ya no en el instante t igual a 1, sino en el instante t igual a 2. Es decir, dibujar el vector, dibujar la posición, la velocidad y el ángulo director del movimiento de la partícula, esa misma partícula, en el instante t igual a 2. T igual a 2. En GeoGebra. En GeoGebra. ¿Sí se darán maña? ¿Sí se darán maña para hacer ese dibujo?
Claro, profe. ¿Cierto que sí? Entonces, apenas alguien lo tenga, preferiblemente en el computador, comparte la pantalla para que veamos ese dibujo y entremos a discutirlo con los demás. 5 minuticos para que hagan ese ejercicio. A ver si me entendieron bien el proceso para realizar ese dibujo. Ese dibujo se puede hacer a mano, claro está, pero lo vamos a hacer en GeoGebra para poder compartirlo entre nosotros. ¿Listo? 5 minuticos. Voy a quitar la pantalla, voy a dejar de compartir mi pantalla. O bueno, voy a compartir solo la parte del ejercicio. Y ustedes, por favor, hacen el dibujo en GeoGebra.
¿Alguien está dispuesto a compartir su trabajo? ¿Sí me están oyendo? ¿Te falta el ángulo? ¿Sabes cómo calcularlo? O cómo, pues, cómo calcularlo en GeoGebra, mejor dicho. ¿Cómo hacer que GeoGebra lo calcule? ¿Alguno de los demás? ¿Sí siguen ahí todos? ¿O ya se fueron? Sí, profe, sí seguimos aquí. ¿Y si le están trabajando a esto? Sí, profe, pero me perdí, o sea, hice como un pedazo mal, entonces no, sí, estoy como perdido en el este. ¿En la parte conceptual o en la parte del dibujo? En la parte de hacerlo en GeoGebra. ¿En cuál de las No, dos? es que creo que no, no sé si no lo anoté o no sé si no puse atención, pero no sé de dónde se saca la velocidad de la partícula, porque la tengo, no sé si la escribí mal, no, no sé. Pero es que eso lo vimos hace una semana. ¿Alguien le puede explicar Sí, cómo se calcula la velocidad? ¿Alguien puede explicar eso o todo el mundo está perdido con eso? De Derivando la cómo calcular. posición. Derivamos la posición. Pues de hecho ya no hay necesidad ni Sí, siquiera de derivar exacto. más. Ya Porque no es hay que miren, necesidad. Pues es, sí, la exacto. función de velocidad está por acá. Miren, aquí estaba la función de posición sí, ya entendí, qué pena. y la velocidad es la derivada. Y ahora estoy pidiendo esa velocidad en 2. Profe, yo me confundí, fue al momento de hacer el ángulo porque no sé si hay que, Hay que como, trazar una horizontal. El problema con GeoGebra es que hay que sí, trazar una exacto, horizontal. Profe, exacto, pues, pero no sé por dónde se traza esa horizontal, o sea, hay que bajarlo completamente o como, me perdí en Mira, el GeoGebra cálculo. tiene una herramienta. Ya te la voy a mostrar. ¿Listo? Ya te la Ok, voy a mostrar. gracias. Listo. Pero regálame los datos. Entonces lo voy a hacer yo. Regálame los datos. La posición en 2, ¿cuánto fue? Espérate, espérense, comparto. Espérense, comparto el GeoGebra. ¿Será que tengo que borrar este? Borremos este, a ver. O bueno, dime cuánto da la posición en 2. 4,4,0. Bueno, entonces 4,4, ¿no? Porque como es curva Ah, plana. pues sí, claro, 4,4. Entonces, permíteme un segundo. Ok. Voy a borrar. Voy a borrar todo. Voy a borrar este. Bueno, está lejitos, entonces puedo hacer los dos. 4,4. Por aquí está. Por aquí está. Entonces, esto es la partícula en 2. 4,4. Perfecto. Me quedó 4,4. Regálame la velocidad. ¿Cuánto te dio la velocidad? 1,4. 1,4. Entonces miren con cuidado para que no se les olvide cómo, tanto a mano como aquí, cómo se dibuja el vector. Se arranca desde acá, desde ese punto, desde la posición, y mueven. Espero que, espera, a ver, antes de eso voy a mover pantalla. Dios mío. Listo ya. Que necesito movimiento. 1,4, listo. 1,4. 1,4 me dijiste, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. vector, y entonces arrancan desde acá, mueven una unidad, miren lo que es una unidad acá.
Miren que aquí va desde 4 hasta 5. Entonces, una unidad en X y 4 unidades en Y. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades en Y. Y ahí ya me quedó el vector velocidad. ¿Sí o no? ¿Qué estamos de acuerdo con ese detalle? Si el vector es 1, mírenlo, aquí lo señala GeoGebra. El vector es 1,4. Me desplacé 1 en X y 4 en Y. Una unidad en X y 4 unidades en Y. Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Miren cómo calcula el ángulo. Aunque vuelvo y repito, ustedes tienen que aprender a calcularlo a mano. Pero miren cómo hace GeoGebra. Ustedes cogen esta función, ¿cuál es? Esta misma, que dice recta. Y para trazar la horizontal de acá, ustedes cogen la altura a la que se encuentra, que es 4, la ubican acá y la pasan por el otro punto. Y entonces ahí ya trazó esa recta. Es una construcción auxiliar para poder construir el ángulo en GeoGebra. Cogen acá, afortunadamente GeoGebra pega hacia los números enteros. Es decir, no hay necesidad de darle exactico porque él mismo se guía. Entonces ustedes lo hacen como cerquita aquí a 4, que es donde está, y ahí les da de una vez la recta horizontal. Pero también tienen que dibujar esta otra recta, pero esa sí es más fácil, porque esa sí es coger este puntico de acá y este otro puntico de aquí arriba, y ya les dio las dos rectas. Y entonces la fórmula de ángulo, esto es para hacerlo en GeoGebra, todo esto que estoy mostrando es para poder hacerlo en GeoGebra. La del ángulo, cogen la recta horizontal, cogen la otra recta del vector, y aquí les midió el ángulo que estábamos buscando. Posteriormente borren las rectas, miren que aquí están las dos rectas auxiliares, las pueden borrar, o por lo menos, ¿será que si las borro hay problema? Sí, no puedo borrar. Ay, me tiré todo ahora. Tocó volverlo a hacer. Profe, de pronto arriba le puedes dar ahí donde están estas flechas, como donde está la lupita. Control Z. O control Z también. Ya vuelve a aparecer. Listo, pero necesito es que no se vean las rectas, porque eso confunde. Recta, propiedades, etiqueta, objeto visible, no, ya, y esta otra, recta, propiedades. Ustedes le pueden cacharrear a esto lo que quieran le pueden cacharrear a esto. Y esta otra recta, la horizontal, ¿dónde está? Ay, pero quité la otra, no. Esta otra, la y igual a 4, esta tan, propiedades. Pero yo no doy porque eso me parece como si estuviera visible todavía. Esta de acá. No pude. No pude verla. Bueno. No pude borrar ninguna. Que no me gusta que se cruce con la de abajo. Pero bueno. Denme un segundo y si no puedo ya me rindo y ya dejo de fregar. Objeto visible. Objeto visible. Ya. Listo. Ya borré las dos rectas auxiliares. Y me quedó el ángulo, que era lo que necesitaba. ¿Sí es más o menos claro? O sea, esto es más de GeoGebra que de matemáticas, por decirlo de alguna forma. Pero pues les ayuda para la construcción de esto. ¿Sí me siguen hasta ahí? O sea, sí, para poder calcular el ángulo en GeoGebra, tienen que trazar una horizontal y tienen que extender todo este vector. Y ahí sí GeoGebra les permite calcular el ángulo. Vuelvo y repito, una vez averigüen la fórmula o investiguen la fórmula, ¿puedes apagar el micrófono un segundo, por favor? Una vez averigüen la fórmula para calcular eso,
Ciérrame un poquito el micrófono, por favor. Santiago. Gracias. Qué Una pena, vez profe. averigüen la fórmula, confirman que efectivamente dé estos valores de acá. Pero este es el esquema. Quiero que miren el esquema cuidadosamente. Posición, velocidad y el ángulo de la dirección. Este es el vector velocidad y este es el ángulo de ese vector que representa la dirección. ¿Dónde aparece representada la rapidez aquí? Pues la rapidez es el largo de la flecha. Es decir, la medida de esta flecha corresponde precisamente a la rapidez, porque la magnitud de la velocidad es la rapidez. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿pero es necesaria ya la rapidez o solo con esos datos y ya? No, yo no la había pedido. Yo originalmente no había pedido la rapidez. Pero si un problema me pidiera la rapidez, pues yo tengo que calcularla. Pero yo ya les dije cómo calcularla, ¿no? Que es Sí, con la la raíz. norma del vector. Pero es para que se den cuenta que todo eso está acá. Es decir, yo quiero que miren esto que aparece aquí en GeoGebra. Estos son fotos de la partícula. Son fotos de la partícula. Esta foto que estoy señalando acá, la de aquí abajito, es la foto en el instante t igual a 1. Pero es que esta es una foto muy poderosa, porque es una foto que me dice dónde está y hacia dónde iba la partícula. Y esta otra foto es la misma idea de la foto, pero en el instante t igual a 2. Aquí estoy viendo dónde está la partícula en el instante t igual a 2 y hacia dónde va la partícula en el instante t igual a 2. Entonces, miren la importancia de la velocidad, o miren toda la información que da la velocidad. Con la velocidad yo puedo saber hacia dónde va la partícula. No solo qué tan rápido va, sino también hacia dónde va, lo cual no deja de ser una información muy importante cuando uno analiza el movimiento de una partícula. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Para cerrar, yo quiero hacer un ejercicio parecido, pero con la aceleración. Pero la aceleración la voy a atacar con más detalle en la próxima sesión de clase. En la próxima sesión de clase yo les hablaré de la aceleración con muchísimo más detalle. Lo que quiero hacer simplemente acá es un ejercicio geométrico. Y entonces quiero que me presten atención. 10 minutos más y ya cierro la sesión de hoy. Entonces, hablemos de la aceleración. Pero para eso quiero que me hagan un favor importante. En el ejemplo anterior, quiero que me calcular la aceleración de la partícula en los mismos dos instantes que hemos analizado. T igual a 1 y en T igual a 2. ¿Tendrán problema para calcular la aceleración? ¿Sí saben cómo calcular la aceleración? Les voy a volver el ejemplo. Mírenlo. Lo hecho lo voy a copiar y pegar hasta aquí. Esto. Este ejemplo. Este es el Profe, no ejemplo. está Profe, compartiendo. creo que no se está viendo. Ah, no seamos brutos. Sí, qué pena. Qué pena. Ya voy. Gracias. Ahí. Ahora sí. Sí, señor. Sí, profe, ya. Listo, qué pena con ustedes. Bien. Entonces, bueno, me dio tiempo para escribir el ejercicio completo. En el ejemplo anterior, que es este mismo, esta es la función de posición, esta es la función de velocidad, quiero
que me hagan el favor de calcularme, no graficar, sino calcularme la aceleración en el instante t igual a 1 y en el instante t igual a 2. Aquí les doy la función de posición, ya aquí está calculada la función de velocidad. Quiero que rápidamente me digan cuánto es la aceleración en 1 y cuánto es la aceleración en 2. Profe, es 0,2,0 para las dos. ¿En ambas? Sí. Miren que este ejemplo tiene una particularidad con respecto a la aceleración. Todavía no he dicho qué es la aceleración, y de eso quiero hablar la próxima clase. Pero aquí hay una particularidad de la aceleración. Y es que cuando yo derivo esto, lo voy a escribir por acá, cuando yo derivo esto me da la derivada de 1, pues es 0. La derivada de 2t, pues es 2. Y la derivada de 0, pues es 0. Es decir, que la función de aceleración es una función constante, porque es constante en sus tres componentes. Y entonces, yo miren la conclusión que puedo sacar de este hecho. El movimiento de esta partícula tiene aceleración constante. Aceleración constante. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Porque la función de aceleración, pues es una función constante. Eso quiere decir que la aceleración en cualquier instante de tiempo va a dar exactamente la misma. 0,2,0. Voy a dibujar el vector. Voy a dibujar el vector. Voy a dejar de compartir solo esto. Voy a compartir toda mi pantalla. Tengo que fijar esto. Y aquí es donde aparece esa cascada. Pero bueno, un ratico nomás. Excúsenme, ya, listo. Y acá GeoGebra. ¿Listo? Claro. Bien. El vector 0,2,0 es un vector muy fácil de dibujar. Porque si seguimos la misma pauta de siempre, pues, por ejemplo, en t igual a 1, arranco desde la posición, todos los vectores siempre se dibujan desde donde está la partícula para que la foto tenga sentido, y entonces me dicen que es 0,2,0. Es decir, en X se mueve 0, en X no se mueve, en Y se mueve 2, y esta de aquí es la aceleración. Este es el vector, mírenlo acá, 0,2. ¿Sí están viendo la pantalla del GeoGebra? ¿Todos? Sí, señor. Entonces miren que este es el vector 0,2. 0,2. Y arriba es el mismo vector exactamente. Arranco desde acá, en X no se mueve, en Y no se mueve, en Y se mueve 2, en Z no se mueve, y aquí está el otro vector. Entonces miren cada una de las fotos. Yo aquí tengo en el instante t igual a 1, tengo la posición, tengo la velocidad, que la velocidad me dice hacia dónde está moviéndose la partícula,
aquí está el ángulo, el tamaño de esto es la rapidez, pero ahora le metí una nueva flecha, le metí la aceleración de la partícula. Y dense cuenta que la aceleración y la velocidad son vectores distintos y son distintos en todo. La aceleración no tiene ni la misma dirección ni la misma magnitud de la velocidad. Rara vez, ambos vectores tienen o la misma magnitud o la misma dirección. Y entonces lo que uno entra a preguntarse es, y eso es precisamente lo que yo quiero clarificar la próxima clase, ¿qué es lo que representa la aceleración? Es decir, esta flecha y esta flecha, ¿qué información me pueden dar con respecto al movimiento de la partícula? Y aquí vamos a ver varias cosas. Una de ellas es algo que es chocante para todo el mundo, pero que es la verdad. La aceleración no es lo que uno cree que es la aceleración. A uno le acostumbraron a decir que es que la aceleración es un aumento en la rapidez. Entonces, que cuando uno acelera o cuando hay aceleración, las cosas se mueven más rápido. Y eso no es cierto en general. Eso no es cierto en general. Hay ejemplos, y no son pocos, donde a pesar de que hay aceleración, no hay aumento ni disminución en la rapidez. El ejemplo más emblemático es el movimiento circular uniforme. ¿Ustedes han escuchado hablar del movimiento circular uniforme? En física, ¿han escuchado hablar de este movimiento? ¿O en su colegio? Yo recuerdo que yo vi en el colegio el movimiento circular uniforme. ¿Sí les suena ese término? Movimiento circular uniforme. ¿Siguen ahí? ¿Se fueron? ¿Me oyen? Sí, profe. Bien. ¿Sí han escuchado hablar del movimiento circular uniforme? El movimiento circular uniforme es un movimiento donde no hay cambio en la rapidez, es decir, la partícula siempre se mueve con la misma rapidez, pero hay aceleración. De hecho, es una aceleración muy famosa que hasta tiene nombre propio. ¿Ustedes saben cómo se llama la aceleración en el movimiento circular uniforme? ¿Saben cómo se llama esa aceleración? En el movimiento circular uniforme, la aceleración es la famosa aceleración centrípeta. ¿Sí les suena ese nombre de algún lado? ¿Sí les suena haber escuchado eso alguna vez? Pareciera que no. Entonces vamos a hablar de eso en detalle posteriormente. Yo esperaría que la próxima clase pudiéramos hablar de todo eso. Pero el punto esencial de lo que estoy diciendo es que la aceleración no implica un cambio en la rapidez de la partícula, que es algo totalmente contraintuitivo a lo que uno cree. Porque comúnmente cuando uno le dicen acelere, uno piensa que acelerar es ir más rápido. Pero en un contexto científico, aceleración no es lo mismo que aumentar la rapidez. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me entienden la idea? ¿Sí es claro hasta ahí? Yo creo que ya se fueron. Sí, profe, sí es claro. Sí, señor, sí, es Sí, claro. señor. Listo. Ahora,
Ahí dejo de presentar para cerrar. La aceleración realmente con quien está relacionado no es con la rapidez, sino con otra magnitud. ¿Ustedes saben cuál es la magnitud que está íntimamente relacionada con la aceleración? ¿Tiempo? No. No. Pues todas estas están relacionadas con el tiempo, pero no es una relación íntima, es una relación subordinada. Pero hay una magnitud. Dime, Santiago. ¿Distancia? No, ¿La posición? no, no. Hay, miren, les voy a dar les voy a dar una pista. Es la condición para que haya aceleración. ¿Alguien sabe cuál es la condición para que haya una aceleración? ¿Movimiento? No, hay movimientos que no tienen aceleración. Una fuerza. Variación de velocidad. No, eso es lo que hace la aceleración, cambiar la velocidad, no la rapidez, pero la velocidad, pero ¿qué es lo que causa a la aceleración? Alguien lo dijo por ahí, alguien lo dijo por ahí. Santiago, creo que fuiste tú. ¿Qué dijiste? Yo dije velocidad. No, no, Fuerza. no. Fuerza, fuerza. ¿Sí conocen las leyes de Newton? ¿Sí han escuchado hablar de las leyes de Newton? Sí, Sí, señor. señor. Sí, masa por aceleración. Si no hay fuerza, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, es porque no había fuerza. Esa es la primera o segunda ley de Newton. No estoy claro en el número de la ley. Pero lo que es cierto es que la aceleración está íntimamente relacionada con la fuerza que se ejerce sobre una partícula. Y entonces, y eso es lo que vamos a empezar a discutir la próxima sesión, yo puedo, a partir de la aceleración, encontrar la fuerza la fuerza que se ejerce sobre una partícula, lo cual no es nuevo. De hecho, hay una fórmula muy famosa para encontrar la fuerza a partir de la aceleración. ¿Sí reconocen cuál fórmula es? La sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. La fuerza total es masa por aceleración. F igual a m por a. Entonces, y ya con esto cierro por fin, entonces, la aceleración no me sirve para determinar si aumenta o disminuye la rapidez, eso lo determina otra cosa, pero la aceleración sí me sirve para determinar las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Y eso es brutalmente útil en el estudio del movimiento. Bien, quería cerrar con esta reflexión. Obviamente la próxima clase profundizo más en los detalles, pero sí me gustaría que le echaran una mirada a esas leyes de Newton, a qué es lo que dicen, al trasfondo físico de la relación entre fuerza y aceleración, porque nosotros vamos a hacer evidentes esas relaciones o esa relación íntima y estrecha entre fuerza y aceleración utilizando funciones vectoriales, que esa es la parte interesante de esto. Cómo usamos funciones vectoriales para describir todos esos procedimientos del movimiento. Bien, nos vemos entonces la próxima sesión de clase. Muchas gracias por su tiempo. Listo, profe, gracias, muy amable. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. No, Que estén profe. bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Que estén bien.